Hola, hola mis queridos alumnos del Colegio Los Pensamientos, ¿cómo están? Hoy día nos encontramos en nuestra última clase de matemática y esta es para hablar de las encuestas. ¿Qué es una encuesta? Es un instrumento para recoger información cualitativa o cuantitativa. Esta encuesta yo la puedo ordenar dentro de una tabla y aquí puse algunos datitos importantes que vamos a ocupar dentro de la tabla. Veamos entonces una encuesta. Se hizo una encuesta con el número de primos que tienen los alumnos de séptimos básicos y aparecen todos estos datos. Como estos datos están desordenados, recuerden que se llaman datos a granel. Y como son muchos datos, entonces esta vez yo decidí de que vamos a ordenar la tabla por rangos o intervalos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular el rango o el intervalo? Voy a tomar mi dato mayor, le voy a restar un dato menor y lo voy a dividir por la cantidad de rangos que quiero. Yo quiero que sean 8 intervalos o 8 rangos, por lo tanto voy a dividir 27 dividido en 8 y eso me da 3,375, lo que me indica que puedo ir de 4 en 4 o de 3 en 3 en los números. Yo decidí que voy a hacer mi tabla de 3 en 3. Entonces, acá tengo los 8 intervalos y voy de 1 a 4, de 5 a 8. Cada uno de los intervalos va de 3 en 3. La frecuencia absoluta, acuérdense que es contar cada vez el dato que se repite y de 1 a 4 se repite 4 veces, de 5 a 8 se repite 6 veces y así sucesivamente. ¿Para qué me sirve la frecuencia acumulada? Me sirve para ir sumando el dato siguiente de la frecuencia acumulada. Partimos igual con 4, pero luego al 4 le sumo 6 y me da 10. Le sumo 18 y me da 28, le sumo 20 y me da 48, le sumo 2 y me da 60, al 60 le sumo 5 y me da 65, le sumo 3 y me da 68 y por último al final me da 70. Entonces inmediatamente puedo saber que la cantidad de datos que se ocuparon para esta encuesta son 70. También me sirve para identificar, por ejemplo, cuántas personas tienen de 28 primos hacia abajo. Observo la frecuencia acumulada y veo que son 68 personas las que tienen de 28 primos hacia abajo. Ese tipo de información la puedo obtener con la frecuencia acumulada. Y la frecuencia relativa es algo que ustedes ya conocieron en una clase pasada, donde dividíamos la frecuencia absoluta por el total de datos. Eso me da un número decimal. Ese número decimal lo multiplicaba por 100 y obtenía el resultado de la frecuencia porcentual. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a contestar algunas preguntas que son importantes dentro de la encuesta. Primero, ¿en qué rango se encuentra la mayor cantidad de primos? Miro mi frecuencia absoluta y aquí está la mayor cantidad de primos. ¿Qué rango es? De 13 a 16. También puedo observar la frecuencia porcentual y aquí es donde se concentra el mayor porcentaje. Por lo tanto, puedo decir que el rango es en 13 a 16 primos. La siguiente pregunta dice: ¿en qué rango se encuentra la menor cantidad de primos? Lo mismo, miro la frecuencia absoluta y se encuentra ahí. O miro la porcentual y también coincide con que es en el rango de 29 a 32 primos. Nuevamente tengo la tablita para contestar a otras preguntas. ¿Cuántos fueron los encuestados en estudio? Mi frecuencia acumulada me lo dio y ahí tengo el total, son 70. Y por último, ¿cuál crees que fue el objetivo de estudio? Bueno, aquí lo que quisimos saber era la cantidad de primos que tenían los niños de séptimo básico. Y de esta tabla y de cualquier tabla y de cualquier encuesta puedo sacar un montón de datos importantes. Miren, aquí hicimos nuevamente un gráfico donde está detallado lo que expliqué recién en una tabla y ahora aparece
en un gráfico. Inmediatamente puedo identificar entonces que el rango más importante es de 13 a 16. Ese es el rango mayor y los menores son los que tienen entre 29 y 32 primos. Y recuerden que no es necesario utilizar solo un gráfico, sino que también puedo hacerlo también de otra forma, en este caso de puntos o de líneas, y también puedo observar lo mismo. Puedo observar que entre 13 y 16 es donde hubo más cantidad de frecuencia que correspondieran a 20 personas que contestaron la encuesta, y de 29 a 32 fueron aquellos que contestaron que tenían esta cantidad de primos, pero es la menor frecuencia. Espero que hayas entendido y que hayas aprendido y que estés muy bien. No es un contenido difícil, pero de todas formas, si tienes dudas, me escribes a mi correo pvaldebenito@colegiolospensamientos.com. Que te encuentres muy bien y nos estamos viendo. Chao, chao.